¿Qué tal, gente motera? Hoy desde mi oficina comentarios de la carrera de Misano, la segunda carrera consecutiva que se celebra en el circuito de Misano, en el circuito Marco Simoncelli. Empezamos. Empezamos comentando las carreras con MotoGP el sábado. En los libres de MotoGP el sábado por la mañana cae Marc Márquez en el entrenamiento libre, no tiene mayores consecuencias, y Rins sale a la pista, pero se prueba, pero no está en condiciones, tiene un virus, tiene fiebre, la verdad es que está bastante fastidiado y no va a correr en todo el fin de semana, pero bueno, él por lo menos se probó y por tanto tenía derecho a salir en las carreras que se desarrollaron en el fin de semana. Lo que pasa es que de los 22 pilotos él saldría en el puesto 22, pero esto no sucede así porque se retiró y el último en salir sería Alex Márquez. Ahora lo comentamos. Quartararo primero, en los entrenamientos libres me estoy refiriendo, Quartararo primero hasta que Acosta lo relega al segundo puesto. La verdad es que Quartararo tuvo un fin de semana bastante glorioso con la Yamaha, que parece que la Yamaha está evolucionando hacia mejor. Y bueno, hay una plaga de mosquitos en el circuito, probablemente debido a la humedad, y es una complicación más para los pilotos, puesto que las viseras están completamente llenas de mosquitos y bueno, tienen que limpiarlas a fondo, usar los tiro-off, en fin, todas estas cosas. En la Q1 cae Alex Márquez. Como ya os digo, saldrá último Alex Márquez en el puesto número 21, debido a esta caída, porque no consiguió clasificarse para la Q2. Cae Augusto Fernández también, que también queda relegado a los puestos de atrás. Y pasan a la Q2 Binder y Oliveira. Alex Márquez, como os digo, saldrá el último, y Rins ya definitivamente, después de que le ha visto el doctor Chartre, la verdad es que decide no salir, tanto por consejo del doctor como él mismo, consigue no salir a pista porque en realidad no estaba en condiciones de correr, ni muchísimo menos. Y en la Q2 cae Márquez segunda vez en el sábado y ya lleva 18 caídas en total. Alex Márquez afortunadamente no se está haciendo daño con esta moto, con la Ducati. Cosa diferente era lo de la Honda, que le sacaba por orejas y era más peligrosa que la Ducati, pero bueno, de momento no se está haciendo daño a pesar de las 18 caídas que ya lleva. Pole Bagnaia en la Q2 con 1:30.031, que es el récord de la pista. Jorge Martín segundo, tercero Bastianini. Son, como veis, todas GP24, Ducati GP24. Binder y Acosta a continuación con las KTM, cuarto y quinto. Bezzecchi sexto, séptimo Marc Márquez, octavo Viñales, noveno Quartararo, que tuvo unas buenas sensaciones, Morbidelli décimo, Aleix Espargaró décimo primero y décimo segundo Oliveira. Estos son los primeros en la parrilla de salida tanto para la carrera al sprint como la carrera larga del domingo. La carrera al sprint se desarrolla a 13 vueltas y Martín se pone primero en la primera curva. Nada más salir, Martín pasa a Bagnaia. A 5 vueltas del final coge la cabeza Pecco ante un error de Martín en la curva 13, en la 13ª curva. Pecco, que al final termina primero, segundo Martín, tercero Bastianini, Marc Márquez cuarto. Recordemos que Marc Márquez salía séptimo, es decir, adelanta 3 posiciones. Acosta quinto, Binder sexto, Quartararo séptimo, muy buena actuación de Quartararo, que salía noveno, y octavo Bezzecchi, noveno Morbidelli y décimo ya Viñales. Los 9 primeros, como ya sabéis, son los que consiguen puntos en la carrera del sprint. Martín pierde aquí unos puntitos en la carrera del sprint, de tal manera que aún continúa primero en la clasificación general con 321 puntos, pero ya pierde porque ya Pecco se le aproxima a 4 puntos, con 317 a menos 4 puntos de Martín. Márquez con 265 se mantiene en el tercer puesto con menos 56 puntos. Y Bastianini con 257 a menos 64 puntos está en cuarta posición. El domingo, la carrera larga del domingo de MotoGP se desarrolla a 27 vueltas. Pecco coge la cabeza nada más salir, salía en la pole, recordemos. Binder cae en la curva 4 pero vuelve a pista. Martín coge la cabeza al poco de Pecco empezar la carrera y Pecco ir en primer lugar. Martín ya coge la cabeza con vuelta rápida y se coloca primero. Pasa a Pecco y a partir de ahí Bastianini se acerca a Martín.
Cae Acosta, que es la 19ª caída de Acosta, y además cuando iba cuarto y en la curva 15. Parece que hay una competición entre Marc Márquez y Acosta por llevar el récord de caídas. Bueno, de momento no se están haciendo daño, esperemos que la cosa siga así, por mucho que caigan. Alex Márquez remonta desde el puesto 21, que era, como ya os digo, el último en la parrilla, remonta hasta el 10º lugar. Y cae Pecco en la curva 8 y se le va la moto de delante. Esto sucedió a 7 vueltas del final. La verdad es que fue un mazazo porque bueno, nadie esperaba la caída de Pecco, pero a todos los pilotos caen. Cuando él estaba forzando la maquinaria para poder llegar a la altura de Bastianini y de Martín, se cae. Cuando iba en tercer lugar se cae Pecco Bagnaia, y saca un 0 en la carrera larga. Bastianini pasa a Martín en la última curva in extremis. Fue una actuación de Bastianini que en un principio parecía que era un poco arriesgada, pero bueno, era últimas 2 curvas de la última vuelta, y por tanto no fue un lance de carrera, la verdad. Si nos ponemos a mirar bien las imágenes, vemos que es un lance de carrera y que, bueno, sí, de acuerdo, Bastianini entra al interior de la curva y empuja a Martín hacia afuera, pero bueno, esto no se penaliza, salvo que hubiera caído Martín, entonces sí que sería penalizable, pero se considera lance de carrera y así queda la cosa. Entonces Bastianini consigue, porque esto ya fue a 2 curvas del final, consigue la victoria número 100 de Ducati en GP. Y lo celebran pues con unas camisetas con el número 100, en fin, con toda la decoración, toda la parafernalia que suelen usar los equipos en este tipo de acontecimientos. En este momento Ducati ya gana el campeonato de constructores y bueno, le queda, probablemente gane también el de pilotos, pero bueno, eso queda por dilucidar para qué piloto irá al campeonato. Al final de la carrera queda Bastianini primero, como ya os digo, Martín segundo, tercero Marc Márquez, que sube al podio debido a la caída de Acosta, y bueno, después Bezzecchi, Morbidelli, Viñales, Quartararo, séptimo Quartararo, que tuvo muy buen fin de semana. Está probando esta Ducati, la Ducati está saliendo hacia adelante y veremos a ver qué pasa, porque como ya os dije en un vídeo anterior, parece ser que incluso van a cambiar de motor y van a irse a un 4 en V. De momento tienen un 4 en línea y van a irse a un 4 en V, que se supone que es un motor que va a funcionar bastante mejor. Pero ya lo harán probablemente, el 4 en V de Yamaha ya será probablemente para la temporada que viene o para la siguiente, antes del 2027, que será cuando las motos lleven ya motores de 850. La verdad es que desarrollar un motor de 1000 centímetros cúbicos y después, digamos, cortarlo para dejarlo en 850 no debe ser demasiado difícil. Sencillamente se sigue la misma manera de trabajar. Y bueno, nos encontramos, ya os digo, que al final de la carrera, Quartararo séptimo, Aleix Espargaró octavo, noveno Alex Márquez, que gana todavía un puesto más debido precisamente a la caída de Acosta, gana un puesto más, que salía al último, repito, Oliveira décimo y décimo primero Mir, en fin, y ya el resto de pilotos pues ya quedaron por debajo de Mir. En la clasificación general, después de la carrera larga del domingo de MotoGP, tenemos que Martín permanece primero con 341 puntos. Y debido a la caída de Pecco, pues Pecco tiene 317 y está a menos 24 puntos de Martín. Bastianini, que sube en la clasificación general un puesto, ocupando el puesto que antes tenía Márquez, con 282 puntos, con menos 59 puntos respecto a Martín. Y Marc Márquez baja un puesto respecto al tercero que ocupaba en la clasificación general al comienzo del fin de semana, con 281 puntos a menos 60 puntos de Martín. Tenemos, por tanto, que tanto Bastianini como Marc Márquez, cada vez que van pasando las carreras, lo van teniendo más difícil, puesto que no consiguen estar en lo más alto del podio. Este campeonato da la impresión de que tanto en los 2 primeros puestos, que casi están asegurados, Martín, Pecco, Martín, y los 2 siguientes, que se llaman Marc Márquez, Bastianini, Marc Márquez, el orden ya habría que verlo a final de temporada, parece ser que va a ser una competición al fallo y error. Es decir, va a ganar el que menos fallos cometa.
Esto yo lo tengo más que claro, porque hemos visto hoy como Martín de nuevo vuelve a sacar una ventaja bastante sabrosa respecto a Pecco, de 24 puntos, que 24 puntos son prácticamente bueno, una carrera larga del domingo, que son 25 los que dan. Así que todavía está todo en lo alto y no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar, pero veo que Bastianini y Marc Márquez cada vez se están quedando un poco atrás. Así que no los veo yo como con posibilidades de ser campeones este año. Probablemente para el año que viene ya hablaremos tanto de Marc Márquez como de Bastianini, pero de momento los dos que tenemos que tener en cuenta para el campeonato, salvo que pasen cosas muy raras, son Martín y Pecco, y ganará aquel que cometa menos errores, lo tengo claro. Y ahora hablamos brevemente sobre Moto 3. En Moto 3 tenemos que en la Q1 pasan Rueda, Almansa, Furusato y Orden. Bueno, en la Q2 la pole es para Furusato, que venía de la Q1 y además hace un tiempo de 1:40.394, un excelente tiempo con su Honda. Segundo queda David Alonso, que como sabéis es el que lleva el campeonato, el que va primero en la clasificación general. Con caída al final de la Q2 de David Alonso, pero bueno, sin consecuencias. Piqueras, el jovencito Piqueras, queda tercero con su Honda también. Ojo a Piqueras porque va a dar mucho que hablar en el futuro. Ortola cuarto, Nepa quinto, sexto Beiger, séptimo Adrián Fernández Pitito, octavo David Muñoz, noveno Rueda y décimo Kelso. En la carrera, que se desarrolla a 20 vueltas, tenemos que fue una carrera muy interesante, la de Moto 3, la verdad es que estuvo muy bien. Pusieron, bueno, como casi todas las de Moto 3, esperamos al final de las últimas vueltas, de las 4 últimas vueltas, y siempre tenemos carreras interesantes. Ya os digo, cae Muñoz en la primera vuelta y vuelve a pista. Alonso se pone en cabeza, por supuesto, como no podía ser de otra manera. David Alonso se pone en cabeza. Skrix no sale por lesión, a pesar de haber estado en los entrenamientos, no sale por lesión. Piqueras coge la cabeza. Hubo una pelea impresionante entre Holgado, entre Piqueras, Alonso, en fin, y Holgado también. Piqueras coge la cabeza y pelean entre estos tres que os acabo de decir. David Muñoz cae por segunda vez y ya se retira. Y las dos vueltas finales fueron realmente impresionantes. Se dieron madera como pocas veces se ha visto. Lucha enconada entre Alonso, Piqueras y Holgado por el podium. Al final queda primero Alonso, porque digamos que supo esperar su momento, y con la forma de pilotaje que tiene David Alonso consiguió pasar primero. Y hay pocas posibilidades de que este chaval no sea campeón del mundo de Moto 3. Segundo Piqueras, que el novato está ahí y siempre está ahí. Tercero Holgado, cuarto Beiger, quinto Ortola, sexto Luneta, séptimo Kelso, Adrián Fernández Pitito octavo, Bertele noveno y Rueda décimo. En la clasificación general nos encontramos con que Alonso tiene 271 puntos, ya es difícil que le quiten el campeonato, tendrían que pasar cosas muy raras. Holgado segundo con 189 puntos a menos 82, vale, de acuerdo, matemáticamente Alonso no es campeón todavía, pero es que tienen que suceder muchas cosas para que le quiten el puesto. Entonces Holgado con 189 tiene menos 82 puntos respecto a Alonso. Beiger con 189 puntos, menos 82 puntos también. Están empatados Holgado y Beiger, lo que pasa es que gana Holgado por goleada, por así decirlo, porque ha tenido más victorias y más mejores puestos que Beiger. Beiger muy bien, tuvo un buen fin de semana, la verdad es que estuvo bien, como siempre. Beiger es un piloto bastante activo en las carreras. Y cuarto está Ortola en la clasificación general con 184 puntos a 87 puntos de Alonso. Pues bien, Furusato, el decimotercero, después de haber hecho pole, que la verdad es que bueno, se fue hacia abajo, se fue poco a poco retrasando, y esto es lo que hay. Tuvo que hacer una long lap por salida de pista, 5 veces que se salió de pista en la carrera, y tuvo que hacer una long lap. Holgado pisa fuera en la última vuelta, y que había quedado en tercera posición, y pierde el tercer puesto del podio en favor de Beiger. Ya sabéis que había sido en principio era Alonso, Piqueras y Holgado el podium. Bueno, pues Beiger estaba en cuarta posición. Al pisar Holgado fuera, bueno, pues Beiger pasa a la tercera posición y Holgado a la cuarta. Es la norma. Y bueno, aunque nos pese, esto es lo que hay.
Beyer también se lo merecía el tercer puesto del cajón, así que bueno, nada que decir porque es aplicar la norma y no hay otra. La verdad es que Holgado estaba más cabreado que una mona de Gibraltar, pero las carreras son así. Perdió en las últimas curvas, además que pisó fuera, perdió el tercer puesto del cajón. Y bueno, Alonso celebra el triunfo con un monociclo. Este chavalete, pues bueno, saca un monociclo que parece ser que lo usa habitualmente por el paddock y se marca ahí unas vueltas en la pista con el monociclo en cuestión. Y esto ha sido todo lo sucedido, que estuvo muy interesante la carrera de Moto3, sobre todo en las últimas vueltas, entre Holgado, entre Alonso y entre Piqueras. Piqueras, ojo con él, porque tiene un futuro muy interesante. Y ahora hablamos de Moto2 y decíamos que Moto3 eran unas carreras interesantes. La de Moto2 de hoy tampoco nos dejó un mal sabor de boca, ni muchísimo menos. Nos encontramos con que en la Q1 caen Sasaki y Moreira. Al final fue en dos caídas diferentes. Y la pole es para Van der Gorden. Y segundo Foggia, tercero Ayus y cuarto Alonso López. Perdón, la pole no, fue el paso a la Q2, fueron de estos cuatro que os acabo de decir: Van der Gorden, Foggia, Ayus y Alonso López. La Q2 sí, la pole la hace Canet con 1.39.935 y es la cuarta pole de la temporada que hace este hombre. La verdad es que está en ascenso Canet y está corriendo bastante bien. Segundo, Roberts, que se le queda a 4 milésimas nada más. Tercero, Arbolino. Cuarto, Vietti. Quinto, Dixon, que era pole hasta la última vuelta. Iba primero en la Q2 hasta la última vuelta que le quitó Canet en la pole. Aldeguer, sexto. Séptimo, Ogura. Y ya después decimotercero, Sergio García Dols, que es el que está en pelea con Ogura por el campeonato del mundo. La carrera se desarrolla a 22 vueltas y Moreira no corre por apendicitis. A pesar de haber hecho una buena Q2, la verdad es que no puede correr por la apendicitis, que probablemente haya sido ya operado. Suponían que era apendicitis, no estaba definido el diagnóstico, pero bueno, todo hacía pensar que ahí el apéndice estaba inflamada. Arbolino coge la cabeza en la primera curva, nada más salir. Canet sale mal y se cae a la tercera posición. No cae de caerse, sino que se va a la tercera posición. Cae Masia, este sí que cae, que bueno, no tiene una temporada todo lo que nos gustaría que hiciera. Está, digamos, de capa caída y probablemente prescindan de él en el equipo para el año que viene. Cae Sergio García Dols y se le complica el Mundial, se le complica mucho el Mundial a Sergio García Dols, que bueno, que tenía opciones de ganar y cada vez está teniendo menos opciones de llevarse el campeonato. Cae Dixon, que también pierde opciones al título. Eran los dos que luchaban con Ogura por el título que están luchando por Ogura por el título del campeonato de Moto2. Fallo de Vietti y le pasa Canet para segundo, y después Vietti tiene un pequeño susto, pero bueno, ahí está. Arbolino y Canet luchan a 2 vueltas para el final. Arbolino mete punto muerto, no porque quisiera, sino porque falló o falló él o falló la máquina, no se sabe, y se va bastante desolado de esta carrera. Canet primero y tiene una bonita lucha con Vietti. Al final, Vietti gana sobre la misma línea de meta a 29 milésimas de Canet. Canet en un principio estaba un poquito cabreado, pero después reconoce que bueno, que ahí tuvo un pequeño error porque se dedicó a cerrar la puerta en la curva donde lo pasó Vietti. Y resulta que, claro, Vietti no entró por el interior de la curva, sino por el exterior. Digamos que no entró por la puerta, pero sí por la ventana. Y entonces vemos cómo le pasa en el último momento. Ya os digo, a 29 milésimas de Canet fue la victoria de Vietti. Primero Vietti, por tanto, Canet segundo, que no está nada mal, Arbolino tercero, cuarto Ogura, que es el actual líder, Aldeguer quinto, sexto Roberts, séptimo Ayus, octavo Ramírez, noveno Alonso López. La victoria fue dedicada a Salvadori, este piloto fallecido que ya os he comentado en un vídeo anterior, que falleció en las carreras estas de carretera que se hacen en algunos sitios. Concretamente falleció en un pueblo de Alemania. Y bueno, esta carrera fue en su honor, fue dedicada a este hombre.
Ogura está en este momento de Sergio García Dols, que es el segundo en la clasificación general a 22 puntos. Es decir, Ogura permanece primero en el campeonato del mundo y bueno, de seguir las cosas así tiene grandes posibilidades Ogura de ser campeón del mundo, porque vemos que García Dols sale desde puestos retrasados y lo que es peor, no es capaz de hilar una buena carrera y quedarse entre los puestos primeros y pasar por delante de Ogura, que es de lo que se trata. De todas maneras, aquí en Moto 2 todavía la cosa está bastante indecisa, no es como en Moto 3 que la diferencia de puntos ya es bastante mayor respecto a David Alonso. Aquí la diferencia de puntos son solo 22 entre Ogura y Sergio García Dols, así que veremos a ver lo que pasa, porque fueron unas carreras muy interesantes. Las últimas pasadas entre, ya os digo, entre Canet y Vietti y Arbolino fueron impresionantes y bueno, pues una buena carrera también. La verdad es que este fin de semana, tanto MotoGP como Moto 3 y Moto 2 nos han dado unas buenas carreras y las carreras las adelantaron una hora para no coincidir con la Fórmula 1. Bueno, pues me parece bien que las pongan a la hora que quieran, pero bueno, la Fórmula 1 la verdad es que tampoco... ¿Qué queréis que os diga? Comparando con estas carreras que hemos tenido este fin de semana, la Fórmula 1 a mí solo me sirve para dormir la siesta. Así de claro y de sencillo. Así que ya pueden poner la Fórmula 1 cuando les dé la gana. Y esto es todo lo relacionado con las carreras en el circuito de Marco Simoncelli este fin de semana, segunda vez que se corría consecutiva en el circuito Marco Simoncelli en Misano, y para la siguiente Indonesia. Ya están preparando las cosas para marcharse allí rápidamente. La próxima carrera será el próximo fin de semana en Indonesia, en Lombok. Y bueno, comentaremos para la próxima semana. De momento nada más y hasta otra ocasión, moteros y moteras.